Hola, bienvenido a la sesión virtual AFTR. Hoy hablaremos de ultrasonografía pulmonar y los retos para los terapeutas respiratorios en América Latina. Esta sesión será impartida por nuestro colega Carlos Dubán Páez. Él es colombiano y es terapeuta respiratorio certificado. Buenas noches para todos. Eh, um, Gracias por la invitación a la Federación Latinoamericana de Terapeutas Respiratorios, al doctor Juan Carlos, al doctor Víctor Manuel de la Asociación Federal de Terapeutas, la Federación Latinoamericana de Terapeutas y también a la doctora Yomar Rubiano del Colegio Colombiano de Terapeutas. Me da mucha alegría, debo decirlo, estar aquí con ustedes. Me gustan mucho estos espacios en el que uno puede conversar y compartir con colegas, entonces qué chévere poder hoy darles esta visión prospectiva de un tema como la ultrasonografía pulmonar, específicamente en el área de urgencias. El tema de este webinar es la ultrasonografía pulmonar en urgencias y pretende, a través de esta charla, digamos que postular los retos para los terapeutas respiratorios en Latinoamérica. Lo que voy a intentar hacer durante la charla es contarles sobre la ultrasonografía, cómo funciona, qué aplicabilidades tiene y cómo podemos incluirla en los servicios de urgencias para el diagnóstico oportuno de pacientes, ¿sí? Cómo podemos empezar a avanzar en esas áreas. Seguramente muchos lugares en Latinoamérica ya se utiliza para algunas funcionalidades la ultrasonografía. Entonces, seguramente para muchos no será desconocido, pero tal vez para otras áreas sí lo sea. ¿Listo? Para iniciar, pues me gusta mucho iniciar con esta imagen. Esta imagen es de una campaña que se lanzó desde la Federación Latinoamericana de Terapeutas, que decía Somos Terapeutas Respiratorios, y justamente lo que transmitía era esa identidad por la profesión y ese amor por el cuidado cardiorrespiratorio, ¿no? Eh, Esta imagen fue parte de una campaña que surgió en la pandemia y sabemos que la pandemia de alguna manera la acabamos de sufrir y fue la que nos catapultó de alguna manera hacia el reconocimiento de muchas personas que desconocían un poco qué eran los terapeutas respiratorios. De hecho, durante la pandemia, recuerdo que uno de los llamados mundiales era, vengan, ojalá ustedes tuvieran más profesionales de este tipo que se encargan del cuidado respiratorio porque los necesitamos. Entonces, justamente así como la pandemia nos ayudó a visibilizar en muchos campos, en muchos aspectos, amplió un poco el espectro de conocimiento de los terapeutas. La ultrasonografía o ecografía se fue reconocida durante la pandemia y su uso se empezó a ampliar. Antes no se utilizaba mucho, hay estudios que la respaldan efectivamente, pero digamos que su uso en urgencias está un poco limitado. Normalmente se acostumbra a usar este tipo de métodos diagnósticos en áreas críticas y pues en áreas de urgencias no era tan conocido. Entonces, bueno, vamos a iniciar con un poco la conceptualización del tema. La ultrasonografía es uno de los métodos diagnósticos denominados de punto de atención o point of care, es decir, que la puedo realizar en la cabecera del paciente para que la asocien un poco mejor. Por ejemplo, el tema de gasimetría sanguínea, que es parte de estas técnicas en las que yo puedo tomar esta muestra sanguínea, analizar los datos, inmediatamente cerca al paciente, en la cabecera del paciente, yo puedo tomar una decisión con base en la información que tengo. La ultrasonografía hace parte de este grupo de pruebas diagnósticas, Y particularmente debo iniciar con un tema de cambio de paradigma o cambio de la construcción de los pensamientos. Porque, y aquí traigo una cita del libro Principios de Medicina Interna de 2001 de Harrison, donde decía que las imágenes por ultrasonido no son útiles en la evaluación del parénquima pulmonar. ¿Sí? Entonces, lo que se creía es que pues, los ultrasonidos para evaluar el parénquima pulmonar no funcionaban y esa era la concepción que existía, principalmente porque el ultrasonido no atraviesa el aire o el hueso y como pues el pulmón en su mayor parte está lleno de aire, pues va a ser muy difícil poder identificar estructuras. Básicamente, no voy a poder identificar estructuras a través de la ultrasonografía. Entonces,
Simplemente partiendo desde ahí ya se descartaba la ecografía o la ultrasonografía. Acá les traigo una imagen muy particular y es, por ejemplo, cuando hay pruebas de ecografías o ultrasonografías abdominales, que son las más comunes. Miren que parte de las recomendaciones son que las personas estén en un ayuno y que tengan un consumo de mínimo 6 vasos de agua 2 horas antes del examen. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que en el estómago, en la vía abdominal, exista un líquido abundante que me permita ver estructuras, porque si encuentro aire, el aire no me va a permitir identificar estructuras. El aire va a borrar esa imagen que quiero ver a través de la ultrasonografía. Entonces, podríamos decir que partimos del preconcepto de que el aire es el enemigo de la ecografía pulmonar. ¿Por qué? Porque no permite el paso del ultrasonido. Lo que hace es reflejarlo. Vamos a avanzar en tema de conceptos, tal vez para ampliar mejor el tema, y es que cuando hablamos de ultrasonido ecografía, hablamos de un sonido que enviamos desde un transductor, que es este dispositivo que tiene acá en la mano el profesional de la salud, y ese transductor lo que envía es frecuencias de sonido a través de las estructuras que luego al regresar, esta máquina o el ecógrafo los convierte a través de algoritmos, a través de diversos medios, los convierte en imágenes. Entonces ese sonido, la oscilación de las frecuencias la convierte en imágenes y ahí es donde se ve la típica imagen de las ecografías. Para ser más específicos, como les explicaba, cuando tengo un transductor, el transductor lo que hace es enviar un sonido a través de las estructuras, ¿sí? Envía el sonido a través de las estructuras y la velocidad con la que vuelva la onda del sonido, la cantidad, eso lo convierte en imágenes y es donde podemos visualizar eh, la imagen ecográfica o de ultrasonido. Importante a la hora de utilizarlo, pues el gel conductor para facilitar la transmisión del sonido por las estructuras. Aquí hay conceptos interesantes que son fundamentales si queremos hablar de ultrasonografía y es hipoecogénico o hiperecogénico. Entonces, cuando hablamos que algo es hipoecogénico, es que se va a ver de color oscuro. Y lo vamos a ver, por ejemplo, las estructuras que tienen este color oscuro en la ecografía, en la ultrasonografía, son el líquido, la sangre, tienden a tener un color oscuro. A diferencia de ello, el lado contrario, hiperecogénico, hace referencia al hueso y el aire. El hueso y el aire se ven de color blanco en la ultrasonografía. ¿Listo? Un poco más para ampliar el tema de la ultrasonografía, o para entenderlo un poco mejor. El oído humano percibe frecuencias de 20 a 16.000 Hz. Cuando yo hablo de frecuencias, esta unidad de medida tan importante para pruebas como oscilometría, como ultrasonografía, estoy hablando de una unidad de medida que me habla del número de repeticiones o ciclos del punto A al punto B y volver al punto A. Quiere decir que cuando estoy hablando de Hertz, estoy hablando que una va del punto A al punto B y vuelve al punto A, lo que sería una oscilación. Cuando hablo de Hertz, estoy hablando de 60 ciclos en el que va de punto A punto B. Cuando digo que hay un Hertz, estoy diciendo que fue 60 veces y volvió 60 veces, más o menos para ampliar. El oído humano percibe frecuencias entre los 20 y los 16.000 Hz. ¿Sí? Es lo que percibimos, cómo nos comunicamos, los sonidos. Y para ser un poco más explícito, si queremos hacer una metáfora del tema de sonidos o el tema de las frecuencias, podríamos decir que a mayor frecuencia el sonido va a ser mucho más brillante, mucho más agudo. Es decir, una sirena va a ser un sonido de alta frecuencia, un sonido chillón, un sonido brillante, y, por ejemplo, el sonido de los bajos en la música o el sonido de las voces graves va a ser un sonido con menor frecuencia. ¿Por qué esto es importante? Porque en las leyes de la física, a menor frecuencia, la frecuencia viaja más lejos. Si la frecuencia viaja más lejos, ¿esto qué me va a permitir? No sé si les ha pasado, pero cuando uno pasa cerca de estadios, en los conciertos,
Cuando uno va caminando o bueno, pasa y están en concierto, uno normalmente no escucha la voz del cantante y tampoco las trompetas. Cuando uno está lejos de un estadio, lo que escucha en la distancia es el sonido del bajo, el bum, 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 bum. Eso es porque a menor frecuencia los sonidos se desplazan mucho más lejos. Y es el mismo principio aplicable a la ultrasonografía. Cuando hablamos de ultrasonografía, estamos hablando de ondas sonoras superiores a los 16.000 Hz, es decir, que nuestro oído pues, no va a poder escuchar la onda de sonido que estamos enviando a través del ecógrafo. Y la ecografía de diagnóstico tiende a ser entre 1.5 a 20 MHz, es decir, más o menos 1.000.000 de Hertz. Entonces imagínense el grado de sonido tan elevado que el oído humano no es capaz de percibirlo. Continuando, como les venía contando, el aire pues, se refleja como un espejo en la ultrasonografía. Por eso se pensaba pues, que no funcionaba para evaluar esas zonas del pulmón. Sin embargo, este es el punto clave de la ultrasonografía. No podemos ver estructuras anatómicas por el aire, pero los artefactos o errores que se generen de la imagen son posibles patrones que orientan los diagnósticos. ¿Listo? Entonces, en la ecografía, ¿vemos estructuras anatómicas? No. O sea, eso es lo primero con lo que tenemos que empezar. ¿Podemos ver estructuras anatómicas? No lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque el aire no me lo permite, el aire refleja. Pero sí hay ciertos artefactos, imágenes que se repiten a través de la ultrasonografía que me va a demostrar un posible patrón diagnóstico que, correlacionándolo con la clínica, voy a decir, sí, confirmé el diagnóstico, el paciente tiene X, Y o Z problema. ¿Listo? Que si hay estudios, curiosamente en el 1995 publicaron uno de los primeros estudios sobre ultrasonido en el uso pulmonar y justamente fue como un reporte de caso en el que habían diagnosticado un neumotórax a través de ultrasonido. Entonces, como que contaban la experiencia, miren, diagnosticamos un neumotórax a través de ultrasonido, e introducen un concepto muy interesante que es el lung sliding, que es como la vibración o movimiento pulmonar. Más adelante lo vamos a ver para que lo tengan más o menos en mente. Más estudios de relevancia de ultrasonido, el diagnóstico de falla respiratoria aguda, otro estudio de falla respiratoria aguda. Estudios hay muchísimos en este tema y se ha ampliado mucho al tema del cuidado y del diagnóstico pulmonar. Normalmente en áreas críticas, la ultrasonografía se ha utilizado para, a nivel pulmonar para evaluar el diafragma y tener unos predictores o no de extubación basados en el desplazamiento del diafragma. Sin embargo, aquí esto nos abre mucho la mente a ver otras formas de poder utilizar la ultrasonografía ahí en la cabecera del paciente para llegar a diagnósticos. Hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestran la equivalencia diagnóstica a la tomografía axial computarizada en un 90-100% de los casos. Entonces, miren cuán útil puede ser la ultrasonografía y lo sencilla, de alguna manera lo sencillo que es acceder a ella porque ustedes mismos pueden ejecutarla. Aquí tenemos otros estudios como también de diagnóstico en la cabecera del paciente, síndrome de distrés respiratorio, falla respiratoria aguda, algunos protocolos como el protocolo azul, que es un protocolo que proponen para como un algoritmo para evaluar el diagnóstico de este tipo de pacientes a través de la ultrasonografía. Aquí tenemos otros estudios, estos están fresquitos, fresquitos digo yo cuando me refiero a que son muy recientes y es del uso de ultrasonido en neonatos. Y de hecho, ellos manifiestan que ha sido muy infrautilizado porque es una herramienta muy potente que no se está utilizando. Los estudios, ¿qué características tienen? Hay estudios europeos, hay estudios asiáticos, americanos, bueno, tenemos estudios de muchas partes del mundo. También quiero contarles que uno de los principales gestores de este tema de educación en ultrasonografía pulmonar
en atención primaria en salud, es decir, desde los servicios de atención primaria en salud, en urgencias, son España. España educa mucho en este tema de atención primaria en salud y está implantando todo este tema de la educación desde los servicios de urgencias. Italia también lo está utilizando. Listo. Acá otro estudio que habla en falla cardíaca, el uso, cómo lo puedo utilizar, para qué me sirve, cómo lo diagnostico. Otro en los síndromes intersticiales. Entonces creo que evidencia tenemos bastante. Este punto es fundamental y es la equivalencia a la tomografía axial computarizada en un 90 o 100% de los casos, ¿no? Listo. Ventajas del uso de la ultrasonografía. Pues primero me evita traslados innecesarios. Es decir, sí, yo recuerdo que pues, en UCI normalmente se utiliza la ultrasonografía, como les dije, los intensivistas lo utilizan para accesos vasculares, para tener ahí ella en la mano para hacer ecografía abdominal, para revisar ecocardiograma, mejor dicho, tienen ahí a la mano, digamos que el equipo. Y el equipo casi siempre permanece en esos sitios críticos o digamos que en un hospital no es desconocido saber que exista un ecógrafo disponible. Sí, que el ecógrafo finalmente es el equipo y el transductor, que es el dispositivo que coloco. Entonces, el hecho de tenerlo me evita un traslado innecesario porque, pues, si tengo una sospecha diagnóstica de mi paciente, si mi paciente llega, yo puedo inmediatamente hacer la prueba diagnóstica a través del transductor, del ecógrafo y mirar, confirmar mi diagnóstico basado en la clínica del paciente. Me evito el traslado, por ejemplo, hacia la sala de tomografía. Bueno, me voy a evitar la logística pues de traslado y depende si el paciente está intubado o no, ¿no? El uso se ha extendido a otras profesiones. Entonces, como les dije, ya profesionales del cuidado cardiopulmonar lo están empezando a utilizar. Como les dije, en Latinoamérica, Argentina es uno de los países que ya lo utiliza y seguramente algunos de ustedes también ya lo están utilizando. En Colombia lo utilizan para evaluación de la extubación, específicamente evaluando el diafragma. Conozco casos en Medellín de este uso. Incluso ya se están ampliando a descubrir qué otros usos puede tener. Es un diagnóstico rápido, la tercera ventaja, y en tiempo real. Es decir, en tiempo real yo estoy revisando el paciente que tiene, estoy mirando y estoy confirmando mi diagnóstico. Es decir, llega el paciente, signos de dificultad respiratoria, ausculté en base pulmonar derecha, crépitos basales, clínica del paciente, yo probablemente es una neumonía, quiero saber, quiero confirmar, quiero saber la extensión, coloco mi transductor, hago la prueba diagnóstica y efectivamente lo que encuentro probablemente me relacione a la clínica que estoy buscando o me demuestre que tengo otro problema. Me sirve para monitorizar la evolución del paciente, ¿sí? Entonces, para ver la evolución, pues simplemente vuelvo a tomar el dispositivo, vuelvo a evaluar zona por zona a nivel pulmonar, miro si hay mejoría, si no hay mejoría. Ahorita les amplío un poco más este tema. Este tema es un tema gigante, es un tema gigante. Mi intención es tratar como de simplificarlo para que se queden con ese gusto y con esa idea de qué pueden hacer, porque es un tema bastante grande. Y pues la ultrasonografía, como es un tema de transmisión de sonidos, pues no tiene radiación. Entonces, allí pues hay una ausencia de la radiación que sabemos que no es buena para el cuerpo humano. Y otra de las ventajas muy importantes es que es de bajo costo. ¿Por qué digo que es de bajo costo? Porque el único consumible que utilizaría o que tendría que comprar para utilizar este examen sería el gel conductor. De resto, el transductor y el ecógrafo, pues sí está disponible siempre para hacer las pruebas. Entonces, pues no me genera los altos costos de llevar al paciente, por ejemplo, a una tomografía o otro tipo de exámenes, que sí tengo que realizar otros consumibles o que la logística de poder realizar ese examen diagnóstico me va a complicar el tema. ¿Listo? Listo, entonces aquí, vaya entrando más en materia de la ultrasonografía, vemos una imagen. A la izquierda tenemos entonces la piel, el tejido celular, el tejido graso, el músculo, y abajo tenemos el aire.
A la derecha tenemos cómo se vería la imagen desde la ultrasonografía. Entonces lo que vemos es efectivamente la piel, el tejido graso, el músculo y aquí vemos la línea blanca. Esta línea blanca es fundamental porque cuando estoy evaluando tórax, cuando veo esta línea blanca, de hecho esta es una imagen ultrasonográfica del tórax, cuando veo esta línea blanca, la línea blanca me está mostrando lo que podría interpretarse como la línea pleural. Entonces ahí estoy viendo la línea pleural, que es esta línea blanca. Y de aquí para abajo, pues empiezo a ver que ya no tiene sentido lo que estoy mirando, porque es aire, como les dije, el aire, el sonido refleja en el aire. Entonces, pues acá es un poco confuso lo que se ve. Sin embargo, ya les explico el tema de los artefactos. Eh, Técnicas para ejecutar la ultrasonografía. Normalmente podría hacerlo de esta forma y es con el transductor de forma horizontal, voy pasando por las costillas y voy evaluando zona por zona. Evaluar zona por zona es fundamental, ¿sí? O también podría girarlo y de una forma horizontal voy evaluando el parénquima pulmonar. Esta zona es una de las esta forma es una de las más utilizadas. Depende también cómo lo esté buscando y la experticia de la persona que esté pues, haciéndolo, ¿sí? Pero justamente una imagen así, tomada de esta forma, yo la voy a ver así. Acá, si se fijan, tengo las costillas, miren, volvemos a esta imagen, acá el transductor coge una parte de las costillas, parte del tejido pulmonar o el espacio intercostal, perdón, y vuelve a otra parte de las costillas. Acá vemos la costilla, este espacio intercostal y la costilla nuevamente. Miren que la imagen debajo de la costilla, acuérdense y tengan en mente que es una imagen producida por sonido que pasa a través de las estructuras. Entonces, ¿qué pasa en el hueso? Pues el hueso, como vimos, es de un color blanco en las ultrasonografías y aquí vemos las costillas y lo que hacen las costillas es que detienen el sonido. El sonido no pasa. O sea, el sonido llega a la costilla y es como si encontrara un escudo. Ahí se frena. Entonces, si se dan cuenta, toda la estructura que veo debajo de esa costilla está cegada, está borrada, no la noto. Sin embargo, el espacio intercostal, que es la característica interesante, tiene pues la piel, el tejido graso, el músculo y como les dije, la línea pleural. Esta línea pleural es fundamental a la hora de realizar una evaluación del parénquima pulmonar, principalmente porque esta línea tiene un signo famoso que se llama sliding pulmonar y es un signo que se ve como la vibración de ese tejido, de esta parte blanca. Entonces, lo que uno ve en la imagen, más adelante tengo el videito para que lo relacionen, lo que uno ve en la imagen es que en vez de ser una imagen que está totalmente estática, la imagen hace vibraciones, se ven las vibraciones. Y las vibraciones demuestran el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, simplemente cuando hay los cambios de presión en el tórax. Entonces ahí están los cambios de presión pulmonar y ese sliding es el movimiento de las pleuras, Entonces lo veo como un movimiento ondulado. Ese es el sliding. Obviamente, a priori, si en una imagen no encuentro el sliding pulmonar, o sea, está totalmente quieto, yo ya sospecho que tenemos un problema pleural. ¿Listo? Y miren que debajo, ¿se acuerdan que les decía que el aire reflejaba el ultrasonido? Pues debajo lo que voy a empezar a ver, debajo de este espacio intercostal, es la réplica de la primera imagen. Si se dan cuenta, está la línea pleural y este espacio es hasta donde logra llegar el ultrasonido. De acá para abajo se vuelve a repetir una línea blanca y otra vez otro espacio y otra vez la línea blanca. Esto que estamos viendo es el reflejo. Eso es un artefacto de reverberación. El reverb es ampliamente utilizado en música y es, hagan cuenta, el sonido que suena como un eco cuando ustedes están en un gran cañón o cuando están en un salón vacío, que suena como que se mantiene. Entonces, hace cuenta de ese artefacto de reverberación y es que
Acá está la primera imagen y esta imagen se repite nuevamente y se repite nuevamente. Y ese artefacto es uno de los principales artefactos que tengo que identificar al evaluar el parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque son las famosas líneas A. Las líneas A, ¿a qué se refieren? A que tengo un reflejo de la primera imagen. Si yo digo, tengo líneas A en el parénquima pulmonar, en la zona 1, 2, 3, bueno, como lo divide el tórax, quiero decir que el aire se está reflejando. Se está reflejando. ¿Listo? Entonces el aire se refleja, lo cual es normal que el aire se refleje, y voy a ver las líneas A. ¿Listo? Entonces ya tenemos un concepto principal para empezar a entender la ultrasonografía. ¿Qué podemos responder con la ultrasonografía? ¿Hay derrame pleural? ¿Tengo neumotórax? ¿Hay atelectasias? ¿Hay síndrome alveolo intersticial? Y bueno, y tenemos incluso muchas otras aplicaciones, que ya las vamos a ver puntualmente. Aquí encontramos los patrones. Entonces quiero que se detallen muy bien cada uno de ellos porque son fundamentales cuando ustedes empiecen a hacer la evaluación de sus pacientes. Y también es un tema de práctica, ¿no? Entonces el patrón A es un patrón aireado, es decir, que el pulmón tiene aire, está lleno de aire en cada zona donde yo lo estoy revisando. El patrón A, como les dije, se caracteriza por el reflejo de las imágenes. Entonces, esta es una imagen pura de patrón A y es la línea pleural, el rebote de la imagen, el rebote de la imagen nuevamente y el rebote de la imagen. Es un artefacto, ¿sí? Recuerden que uno no puede evaluar realmente el parénquima pulmonar con la ultrasonografía. Uno evalúa los artefactos y llega a los diagnósticos. Entonces, patrón A. El patrón A, ¿qué me muestra? Aireado. Me muestra un neumotórax, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un patrón A y el sliding pulmonar no aparece por ningún lado, probablemente lo que tenga sea un neumotórax. Me muestra un pulmón normal. Obviamente el pulmón normal va a tener el patrón A, esos ciclos de repetición de la imagen que se repiten, pero el sliding pulmonar presente. Enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una patología profunda. El patrón B es otro patrón de imagen que me demuestra unos signos de daño del intersticio de alguna manera, con el que podría inferir que existe un edema agudo de pulmón, que existe una enfermedad pulmonar intersticial difusa, una neumonitis intersticial, una contusión pulmonar. ¿Y cómo se ve el patrón B? El patrón B se ve como el reflejo del haz de luz, es decir, en vez de que se repita y se repita, ese patrón inicial en las líneas A, que yo veo que se repite como un espejo, como un espejo, como un espejo, lo que veo es que un haz de luz atraviesa la zona de la ecografía. Ese haz de luz demuestra esas alteraciones del intersticio pulmonar referentes a o líquido o engrosamiento de ese parénquima, y lo que me demuestra es justamente un rayo de luz, un haz de luz. Se asemeja, no sé si han visto de pronto en las piscinas cuando el sol ingresa, que se ve el haz de luz así atravesando, así tal cual. Aquí se puede detallar y lo que uno ve es justamente el haz de luz cómo atraviesa de allí en adelante. No veo las repeticiones de la línea pleural, sino que veo un haz de luz que atraviesa. Y eso ya me está demostrando que hay un problema intersticial. Y el patrón número C, que es el patrón de consolidación. El patrón de consolidación en ecografía lo asemejan mucho a como a la textura o al patrón cuando se hace ultrasonografía del hígado. Entonces, se asemeja mucho y si se dan cuenta, ese patrón de consolidación es como una imagen granulada, ¿sí? Es como una imagen granulada, o sea, no es una imagen clara en la que yo vea que las líneas B, que es ese haz de luz atraviesan, ni veo tampoco el reflejo de las líneas A, sino que veo una estructura granulada y una estructura como con muchos puntos y eso me da cuenta pues de una consolidación. Obviamente va a ser más fácil ver las consolidaciones cuando son hacia la parte externa del parénquima pulmonar que hacia la parte interna. Entonces, obviamente lo que estoy viendo acá de alguna manera es esa ocupación del alveolo,
por líquido, o bueno, ¿en qué caso la puedo ver? Neumonía, telectasia, embolia pulmonar o una neoplasia pulmonar, incluso alcanzo como a identificar esas partes de las estructuras. Listo, entonces patrón A, patrón B y patrón C. 3 patrones fundamentales a la hora de evaluar una ultrasonografía pulmonar. Derrame pleural. ¿Cómo evalúo si existe o no un derrame pleural? Curiosamente, la ultrasonografía tiene mucha utilidad en derrame pleural, principalmente porque los derrames pleurales a través de exámenes como la radiografía de tórax no se ven si no hay una cantidad de líquido interpleural superior a los 100 mililitros. Y eso me genera problemas, porque si tengo menos de 100 mililitros y el paciente está haciendo un derrame pleural, no lo voy a detectar. Pues digamos que a priori no lo voy a detectar en la radiografía. Sin embargo, la ultrasonografía o la ecografía me permite evaluar cambios en el líquido pleural, incluso cuando empiezan a subir de los 20 mililitros. Sabemos que el líquido pleural, interpleural normal oscila a los 5 a 15 mililitros, 10 mililitros podríamos dejarlo en la media. Y cuando se empieza a subir, por ejemplo, los 30, 40 mililitros, pues no lo podría evaluar con una radiografía. Sin embargo, la ultrasonografía sí me permite cuantificar a través de algoritmos de imágenes cuánto líquido hay en ese espacio. ¿Sí? Entonces, pues me ayuda a ver incluso derrames pleurales que se me ocultan con la radiografía de tórax. ¿Qué se ve en un derrame pleural? Esta imagen es una imagen que, para que la comprendan mejor, en esta parte tenemos al diafragma. ¿Sí? Hagan cuenta, esta es la cavidad abdominal y esta es la cavidad torácica. Aquí tenemos el diafragma, y en esta parte tenemos la pared del tórax. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo? Básicamente el ángulo. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Aquí se hace una imagen, si ustedes se dan cuenta, aquí está negro, totalmente negro, y acá también está totalmente negro, lo cual me hace pensar que lo que tiene es líquido, ¿no? El líquido. Entonces veo líquido y veo líquido. Y curiosamente en derrames pleurales grandes hay un signo que le dicen el signo de la cometa, y es que esta como colita que se ve, no sé cómo decirle, esta parte que se extiende acá, es una parte del pulmón. Entonces lo que yo voy a ver en el derrame pleural, acá hay otra imagen de este tema, tengo la pared torácica, tengo el diafragma, acá logro ver el derrame, líquido y líquido por este lado, y veo la punta o la esquina o el ángulo distante del pulmón, que es este que ustedes ven acá. Lo curioso cuando uno realiza o ve esta ultrasonografía con derrame pleural así masivo, es que esta parte del pulmón se empieza a mover entre el líquido. Uno ve esa punta del pulmón que empieza como a moverse así entre el líquido con las oscilaciones del líquido cada vez que cambian las presiones pulmonares, lo cual es muy curioso, se llama el signo de la cometa. Listo. ¿Cómo hacer esa evaluación? Esta recomendación es de la Fundación de Atención Primaria Española, que tiene un curso muy interesante sobre ultrasonografía pulmonar, por si les interesa. Ahí ellos también dan cursos pues, de ese tema. Y es pues la hoja de datos del paciente, edad, género, saturación, etcétera, etcétera. Y miren cómo dividen las zonas de evaluación del paciente. Hay que ser muy riguroso a la hora de evaluar el paciente, por eso ellos sugieren dividirlo por zonas y tienen de hecho estas zonas delimitadas por qué artefactos se encuentran. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la zona 1, 2, 3, 4, hemitórax derecho, 5, 6, 7, 8, hemitórax izquierdo, desde la parte anterior, parte posterior, zona 9, 10, 11, 12. Y la idea es que se vaya realizando la búsqueda zona por zona. Es decir, yo busco zona por zona. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar que en una zona hay líneas A, en la otra hay líneas B, en la otra hay líneas C. Claro, claro. O sea, puede ser que existan diferentes artefactos en el mismo pulmón y que me den cuenta de que tal vez yo sospechaba un diagnóstico y que lo que tiene es una combinación de diagnósticos, un síndrome de overlap, de superposición pues, de las enfermedades. Puede ser.
Y miren que las líneas B, ellos la colocan con estos como más, y la idea es que a medida que ustedes encuentran más líneas B, pues coloquen un punto más. Aquí hay un indicativo y es, si tienen una cruz, indica menos de 3 líneas B en esa zona. Ustedes ven y hay menos de 3 líneas B, o sea, menos de 3 haz de luz o rayos de luz. Si hay más de 3, entre 3 a 5, el haz de luz, entre 3, 4 o 5 haz de luz en esa misma zona, entonces colocan 2 cruces, o 3 si hay más de 5 líneas B. ¿Qué más demuestra área por área? Si hay alguna irregularidad pleural, entonces sí o no. Irregularidad pleural en la zona 1, irregularidad pleural en la zona 2. Entonces voy marcando. Si hay consolidaciones subpleurales, entonces ahorita les muestro las imágenes, o sea, si hay un aumento de líquido pleural en esas zonas, obviamente por gravedad siempre las voy a encontrar en bases, si, pues, si el paciente está a Fowler, ¿no? Si hay una condensación, sí o no. Entonces, miren lo riguroso que se es en cuanto a empezar a buscar en emisoras derecho e izquierdo, zona por zona, dónde está el problema. Entonces, va buscando zona por zona, está el problema aquí, está el problema acá, está el problema aquí, y van diciendo acá, 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 encontré el problema. Luego se hace como el análisis de, bueno, ¿en dónde encontré el problema? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué puedo inferir del tema? Esta imagen es una imagen muy interesante y es uno de los protocolos que proponen, que es el protocolo de, Blue, protocolo azul. Ese protocolo para evaluar los posibles diagnósticos. Como este, pues hay varios protocolos, varias formas de revisarlo, y inicia con una evaluación de sliding pulmonar. Entonces está el sliding pulmonar presente, que es ese movimiento ondulatorio. Sí, no. Ah, bueno, sí, sí, entonces me voy para un lado, si no, me voy por otro lado para posibles diagnósticos. Y empiezo a mirar, tengo líneas A presentes, tengo líneas B presentes, tengo líneas A, líneas B, no tengo ninguna línea. Por ejemplo, en este caso en el que el sliding no existe y de que tengo líneas A, es decir, podría pensar en un neumotórax. Sin embargo, luego hago la evaluación de... hay otro punto pulmonar que es fundamental para evaluar neumotórax, y es un movimiento pequeño que hace la pleura, que da cuenta como de ese colapso. Si no encuentro ese otro signo para neumotórax, tengo que enviarlo a otro método diagnóstico porque finalmente me quedé sin las herramientas. Y asimismo este protocolo, que lo pueden buscar como el protocolo azul o de Blue Protocol, les va demostrando qué puede ser a medida que van revisando los diagnósticos, que van revisando qué encontraron en las zonas pulmonares. Otros usos de la ultrasonografía pulmonar, Kristen y pues su equipo de investigaciones ha demostrado que pues se utiliza también para diagnóstico de vía aérea. Aquí lo que tenemos es la demostración de una ultrasonografía en cuello que me muestra pues los anillos traqueales, la interfase de aire. Miren cómo el aire está en toda esta zona, por eso se ve blanco. Y curiosamente aquí el cartílago cricoides. Obviamente, ¿para qué se utiliza? Para identificar las zonas de la vía aérea, por ejemplo, para el uso de traqueostomías, la membrana cricotiroidea, o bueno, la zona específica que necesiten para hacer el procedimiento. Porque pues bueno, en una persona normal sería fácil detectar las zonas, pero en personas con alteraciones o accidentes de tránsito, pues va a ser bastante complicado detectar estas estructuras anatómicas. Otros usos, Ramsing y su equipo de trabajo también han demostrado como su uso potencial para la verificación de la posición del tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo? Pues obviamente cuando se da la intubación, ellos lo que hacen es evaluar tanto en el hemitórax derecho como en izquierdo si existe sliding pleural, ¿sí? Si existe el sliding. Si obviamente, si el paciente se intubó correctamente, al evaluarlo con ultrasonografía, yo voy a ver en el hemitórax el sliding pleural.
Si no veo sliding, tengo que sospechar que no está en el pulmón, el tubo no está bien intubado, que tal vez se fue para esófago. Otra cosa es para ver si el tubo está selectivo. Entonces, y ustedes saben, siempre tiende a irse hacia el pulmón derecho. Y lo que hacen es evaluar justamente si el pulmón izquierdo tiene sliding pleural o no. Entonces es una forma. Otra forma es con un signo que se llama el signo del ganso y es evaluando si hay algún signo de la posición del tubo en el esófago. Esa imagen sí se las quedó bien, pero es como los posibles usos que ellos le tienen para evaluar una correcta intubación. Lo más recomendado, pues el uso de capnografía, ¿no? Listo, aquí tenemos una imagen, voy a pausarlo un momento. Una imagen, aquí vamos a pasar a otra, digamos que a otra etapa y es, bueno, ver cómo se ve este tema de las imágenes, ¿no? Porque, bueno, vimos fotos, pero bueno, y en la vida real, o sea, ¿cómo veo en una imagen dinámica de video qué pasa y qué no sucede en el pulmón? Entonces, esta primera imagen va a ser de una consolidación subpleural. Si se dan cuenta, acá está, va a aparecer. Voy a volverlo un momento. Bueno, creo que no logro devolverlo ahí. Bueno, ahí van a aparecer varias estructuras, les voy contando. Patrón de aireación, entonces si se dieron cuenta, las líneas A, acá también están. Miren que aquí apareció una línea B, es una línea del AS. Y miren que acá hay una imagen de condensación. Miren que primero no hay líneas A, ¿sí? No hay líneas A que reflejen el ultrasonido a través del pulmón. 2, no tengo haces de luz. Pero curiosamente sí tengo una imagen granulada en esa zona que me puede mostrar que ahí está la consolidación pulmonar. Entonces, mírenla, acá se ve claramente. Aquí en esta parte. Acá, exactamente aquí. ¿Listo? Voy a repetirlo nuevamente. Entonces, consolidación subpleural, acá se alcanza a ver que entre el espacio pleural hay una imagen negra, esa imagen negra que me demuestra la presencia de líquido. Aquí ya encuentro unas líneas B, miren que es el haz de luz, curiosamente, que recuerden que ese haz de luz de las líneas B me relaciona justamente ese haz de luz de las líneas B me relaciona justamente la presencia de un engrosamiento del intersticio, la presencia de líquido intersticial. Entonces aquí veo esas líneas B, el reflejo con esos haz de luz acá presentes. ¿Listo? Y aquí veo líneas A. ¿Sí? No sé si las notan, pero acá está línea pleural, el reflejo, línea pleural, el reflejo, línea pleural, que es el patrón de aireación. Y acá se vuelve a repetir. Línea pleural, reflejo, línea pleural, el reflejo, línea pleural, el reflejo, línea pleural. Si se dan cuenta, las distancias son similares. O sea, esta distancia es similar a esta, similar. ¿Por qué? Porque es un reflejo, como un espejo. Listo. Y por último, bueno, líneas A también, líneas B aparecieron ahí, el haz de luz. Y el patrón de condensación, aquí está, acá se nota, ¿sí? Pero no sé, espero que por la resolución de sus diferentes equipos se logre ver. Acá se ve como esa imagen granulada. Listo. Entonces, en esa imagen resumimos un poco los 3 tipos de patrones que puedo observar. Otra imagen muy importante, les tengo este videito y es el video de cómo se ve el sliding pulmonar, porque es fundamental, o sea, es de las primeras cosas que yo puedo inferir cuando estoy haciendo la ultrasonografía, el ultrasonido. Entonces, miren cómo se ve el sliding. No sé si notan, es un movimiento muy particular de oscilación de esa línea pleural. Voy a repetirlo. Es un movimiento sutil, pero presente. Es así. Voy a repetirlo nuevamente. Eso. En un patrón donde no tenga sliding pleural, ahí sospecho que hay un problema pues pleural, como que
no está íntegra ese espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral. Listo. Bueno, conclusiones. La ultrasonografía pulmonar debe verse de forma prospectiva, es decir, hasta qué punto podemos llegar con ella, qué podemos hacer, atrevernos pues a intentar estos métodos diagnósticos incluso desde los servicios de urgencias. Sería muy interesante, o sea, desde el servicio de urgencias, empezar a saber, conocer el diagnóstico del paciente. Uno a veces siempre tiene como la sospecha y tiene que esperar, entonces pues empezar a tomar esas decisiones de participar pues en conjunto con el equipo multidisciplinario, pero decir, venga, podemos hacer esto, puedo escribir parte de la patología pulmonar a través de esta técnica y empezar a practicarla. La utilidad depende del profesional y pues el interés que tenga en mejorar los métodos de tratamiento de sus pacientes. Este tema está en tendencia. Está en tendencia porque varios países ya vieron su utilidad